Ya estamos en vivo. Fíjate que 10 años de conocernos, se dice fácil, pero es un buen rato, mi querido Daniel Valles. Un Sí, buen rato, 10 años. es un buen rato, 10 años y muy frecuentes mis idas ahí contigo al estudio y bueno, ha sido maravilloso. Si estuviera viviendo todavía allá, me imagino que podríamos estar interactuando más. Pues que no vienes seguido tú, pues quieres estar allá en tu pueblo, pues ¿qué le hacemos? No, pues, estoy parado desde Max. ¿Cómo eres ingrato? Digo, Fíjate, estás en tu pueblo, no estoy diciendo que sea, digo, estás en tu pueblo, estás en Juárez, sí, muy contento, muy a gusto, ¿no? Digo, ah, um, en la mañana entrevisté a Berta Luján y también decía, no, yo ya tengo 40 años acá en el DF. Me dice, ¿cuál DF? Le digo, pero no sé, aquí yo entrevisté a Berta Luján, la que es la presidenta de la comisión de Morena, la mamá la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján. ¿De sí, dónde salió tan bonita Luisa María, caray? ¿O fue muy bonita Berta de joven? No lo sé. pues no sé, Bueno, no lo sé, no la conocí yo, pero no la trae vi. el acentote de Chihuahua, porque cada vez que acaba una frase, pues sí, ¿sí o no? Sí, Muy lista, es muy lista, sí. pero vaya que tiene 40 años en la Ciudad de México. El otro día que le entrevisté dije, esta parece que se acaba de bajar del avión desde Chihuahua. Yo no. No, Sí, tal vez tú no te diste yo no le, cuenta yo porque no le vives noté, ahí y estás acostumbrado al acento. yo no le noté nada. Lo que sí que le dije, bueno, señora, usted nos pinta un mundo, como decían antes, un mundo con las fantasías animadas de ayer y hoy. Le digo, porque qué bárbaro. Entre más platico con gente cercana a Andrés Manuel, entiendo muchas cosas. O sea, le pasan todo. Güey. Es que la gente cree en él, es un hecho. Mira, tú y yo somos un par de cínicos, hay que aceptarlo. Estamos en el periodismo y el periodista generalmente por su propia naturaleza es cínico. Somos más bien descreídos, cuestionamos casi todo y así debe ser, eh, porque es nuestra función cuestionar. A los políticos no les gusta el periodista, pero ¿por qué? Porque cuestionamos, criticamos, decimos que no, hacemos preguntas incómodas. El mejor ejemplo de esto es Thomas Jefferson. Thomas Sí, Jefferson, antes de ser presidente de Estados Unidos, escribió una cosa que a mí me encanta, donde dice, entre tener una democracia y tener una sociedad sin periodistas, al diablo la democracia. Y ya cuando era presidente, no me dejan gobernar, son unos malditos, no me comprenden, bla, 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 bla. Yo lo entiendo. No es fácil ser gobernante de nada porque te van a estar criticando. Lo que pasa es que en México también los políticos se acostumbraron, aunque no les guste aceptarlo, que durante toda la historia independiente de este país, donde hubo medios, vamos a decir, mediados del siglo XIX para acá, pues los medios estaban así al poder, ¿no? Con algunos momentos de excepción. Y como sea, yo creo que en el gen político de todos los políticos, sean de izquierda, derecho, centro, morena, PRI, PAN, añoran, les encanta esa época en donde los periodistas les decían, sí, señor presidente, a todo, aunque digan, aunque sepan que ya pasó ese momento y que bueno, Andrés Manuel es el primero que lo acepta, creo que no le gusta, pero bueno, y tiene todo el derecho a repelar, la verdad. pues sí. Sí, se acostumbra. Estoy de acuerdo contigo en la labor que hacemos es incómoda para mucha gente y si tú no haces las preguntas que todo mundo afuera en la calle hace o quiere saber, pues entonces no eres un buen periodista y no te identificas con la gente y la gente tampoco contigo. Entonces Y, tienes que ser, y, pero yo creo que lo más importante es que te identifiques contigo. sí, O sea, si la gente no te comprende, pues ya es bronca de la gente. Porque yo trabajo para mis ideales, mis principios, y yo hago mis cuestionamientos. Ya ves que desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, desde que ganó, yo dije, yo lo reconozco como el presidente, porque yo soy un demócrata. Y ganó, yo no quería que ganara, es más, yo escribí una columna de por qué no iba a votar por él, bla, bla. Pero ganó. Y como soy demócrata, yo acepto que ganó y me río de esos payasos que van en sus coches tocando el claxon y fuera Andrés Manuel, renuncia, ya vete. Estos son demócratas. no.
No son demócratas, son hipócritas. El que los conduce es un expanista y que trabajó en gobernación, un payasete, que ahora, porque además es un tipo muy violento, pero siempre dice, Dios los bendiga. Híjole, yo no quiero gente así, me da mucha desconfianza, ¿no? Pero en fin, Sí. vamos a hablar de otras cosas, porque la idea es que hablemos de ti. Bien. Hablábamos ahorita que empezó el programa, hace 10 años nos conocimos. Y creo que porque yo me enteré que por ahí había un loco que tiene una organización que se llama Avanza Sin Tranza, y me gustó que alguien de la sociedad, un ciudadano común y corriente, estaba organizando algo donde decía, es posible ser exitoso, es posible tener una vida buena sin ser un tracalero. Avanza Sin Tranza. Creo que te invité al programa. Tú corrígeme, estoy mal, porque llevo 30 años haciendo programas y se va la onda. Te invité al programa, platicamos, nos caímos bien, te volví a invitar, cuando venías a la Ciudad de México nos íbamos a tomar un cafecito, platicamos, discrepábamos mucho, entonces eso me cayó muy bien de ti, y ahí empezamos, ya una década. ¿En qué estoy mal? Bueno, no estás mal en eso, así nos conocimos, nomás que nos conocimos por otra cosa. Después llegó lo de Avanza Sin Tranza, que sí, así es como tú dices, pero nos conocimos porque empecé a llamar tu atención con tweets y con algunas cuestiones periodísticas, y finalmente nos conocimos, y ahí supiste el programa de Avanza Sin Tranza, y ahí empezamos a tener una relación que pues a mí me gusta mucho y disfruto mucho estar en tus programas. Aprecio mucho que me tengas como un colaborador en tu sitio y todo esto, porque eres somos muy iguales, pues somos muy similares, por eso hemos conectado tan bien, yo creo, a través de todo este tiempo. Y con el equipo, bueno, pues son a todos los muchachos y las muchachas, ¿no? Que están ahí, los periodistas y los compañeros. Dime una cosa, ¿cómo arrancó? A ver, ¿cómo arrancaste tú? Tú eres de Juárez, hayas vivido toda tu vida. ¿Cómo empezaste? Empecé porque un amigo de aquí estaba platicando con el presidente municipal de hace unos años, Enrique Serrano, y platicaban acerca de la corrupción. Y este hombre, el presidente, le dice a mi amigo, le dice, oye, ¿y quién dice la gente que son los corruptos en este país? Le digo, bueno, pues los políticos, le dijo él. Le dijo, ¿y a poco la gente no? Pues claro que sí. Y le dice, bueno, ¿y por qué no hacemos algo juntos para tratar de atacar este problema? ¿Se puede o no se puede? Pues yo creo que sí. Entonces, este amigo convocó pues no sé, a una veintena de personas de aquí conocidos, entre ellos iba yo, porque yo ya tenía tiempo, tenía 10, 15 años escribiendo sobre el tema y tratándolo en los medios, en mis programas de radio, de televisión. Entonces, tuvimos unas mesas de debate, empezamos a darle forma a todo esto. Y yo dije, bueno, necesitamos hacer un programa contra cultura, o que vaya en contra de la cultura de la tranza. Pongámosle Avanza Sin Tranza, porque todo el mundo aquí sabe que el que no tranza no avanza. Qué terrible frase, ¿verdad? Pero totalmente. Sí. Y mira, esa frase la saben hasta los niños en la escuela primaria. Es como si la trajeran en los genes. Entonces, el programa se desarrolló con miras a llevarlo aquí a Ciudad Juárez. Y hicimos un programa de 10, 12 horas de capacitación con conceptos éticos, morales, espirituales. Cuando hablo de espirituales, hablo de la confianza, de la honestidad, de la integridad. No hablo de otro tipo de cuestiones. Es que lo espiritual no necesariamente tiene que ver con la religión. Exactamente. Puede ser un ateo, como yo, y tener una vida espiritual. Sí, es correcto, eso es correcto. Me gusta mucho ponerlo y decirlo, aclararlo, porque a la gente le cuesta trabajo entender que lo espiritual no es necesariamente religioso. Yo soy una persona muy espiritual también, pero no soy religioso, ¿verdad? Entonces, es como la gente dice, ¿qué le pasa a López Obrador? Está hablando de moral. No es la clase de moral que recibíamos, que realmente era la más aburrida en una escuela religiosa. Él está hablando de la moral. La moral es lo que te enseña a llevarte con los demás en una sociedad y a ser una persona buena, ser un hombre o una mujer buenos. Es la moral. Sí, la moral, bueno,
tú lo sabes, nuestro auditorio también lo sabe, pero mucha gente en México no lo sabe, que la moral era una ciencia que se enseñaba en todas las universidades del mundo. ¿Sí? Y la escuela platónica o platonista está basada en la moral, donde reconoces el espíritu, el alma y el cuerpo como el soma, del ser total. La palabra soma griega quiere decir la totalidad de un ser tripartita, donde tienes la moral y tienes la ética, y ahí tienes a Aristóteles con la ética a Nicomaco, que es un tratado precisamente de lo que estás diciendo. Entonces, tomamos muchos de estos principios y los pusimos en un programa para desarrollarse en 12 horas de capacitación que íbamos a llevar a cabo aquí en el municipio de Ciudad Juárez. Y empezó a crecer la bola de nieve, ya sabes cómo es esto, ¿no? Entonces, invitamos a venir aquí a Ciudad Juárez a una mujer de Allen Callina, es una mujer de África. Ahorita te digo el país, no lo tengo en la memoria. Creo que es Uganda, sí, es de Uganda ella. Y la invitamos a venir siendo ella la ministra de Finanzas de Uganda, porque ella desarrolló un programa con base en estos mismos principios y tuvo un éxito fenomenal, al grado de que las universidades como las de Cambridge o las universidades como Harvard hicieron materia de estudio lo que esta mujer estuvo haciendo. Siendo ministra de Hacienda, aceptó la invitación, vino a Ciudad Juárez y tuvimos un evento en uno de los centros de... Qué aventura para ella, desde Uganda. Sí, sí, por supuesto. Yo serví de chofer para ella y de traductor, y la traje para arriba y para abajo, y hablamos mucho sobre el programa que desarrolló. Entonces, aquí lo lanzamos en Ciudad Juárez con mucho éxito. Estuvieron, por ejemplo, los 18 regidores del municipio, estuvo el CCE, estuvo la Coparmex, estuvo la Canaco, estuvieron gente de las iglesias, de las instituciones educativas. Dijo pura derecha neoliberal, caray. No, también, déjame terminar, me interrumpiste antes de que esto llegara yo. Te diría, también estuvo gente de PRD, estuvo gente de la izquierda, estuvieron todas las fuerzas vivas de la ciudad, como se dice, ¿no? Y lanzamos el programa y capacitamos a 6,000 empleados municipales en 2 años. En ese inter, yo lo lancé a Baja California con mucho éxito, porque allá lo toma la Universidad Autónoma de Baja California y lo convierte en un programa piloto para sus funcionarios de muy alto nivel que dirigen los servicios, la coordinación de servicios administrativos, los que manejan todos los dineros de la universidad. Entonces, esto se desarrolló y el rector de entonces, el doctor José Oseguera, el doctor Oseguera me pide que lo baje al alumnado y que lo lleve al personal administrativo. Entonces, después de 2 años y medio, ya estuve en todos los campus, en todas las facultades, que son 40 facultades con los 40 administradores, y ya el programa se institucionalizó en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Para ello, bueno, pues empezó a tomar un poco de fuerza el programa, se dio a conocer, estuve en tu programa y llamé la atención de los medios nacionales. Entonces, después de 5 años, tengo representantes en 6 estados de la República, en 13 municipios, estoy en 2 países más con este programa que busca precisamente lo que tú dices, que la persona haga una decisión consciente, meditada, libre, que le genere hábitos y sobre todo que sea muy, muy meditada, de no participar en actos de corrupción, pero que sea una decisión libre, consciente, que no haya una coerción para poder hacer esto. Además, es una decisión existencial. Por supuesto, es una decisión de vida. Es una decisión en donde te involucras tú y te involucras tu empresa o te involucras el trabajo que estás haciendo. Entonces, de ahí hemos estado trabajando con programas de ética empresarial para poderla llevar a las empresas, porque ahora la ética empresarial es uno de los artículos de primera necesidad, sobre todo antes de la pandemia, ¿no?, que estamos viviendo. Y ahora con ella creo que hay más necesidad de que las empresas fomenten la cultura de la ética empresarial, porque la ética empresarial finalmente te da un orden a lo que estás haciendo en tus decisiones como individuo y como empresario. Entonces,
a través de estos 5 años, Eduardo, te puedo decir que la lucha más importante que he tenido que hacer es la lucha en contra del escepticismo y sobre todo en un país como el nuestro. Sí, porque tú estás como Don Quijote contra los molinos. Cuando yo te conocí, dije, qué interesante cuate, ¿no? Es el solo. Sí. Pero yo siempre he convencido que hay gente que en solitario logra grandes cosas, que no necesariamente tienes que estar perteneciendo a un club, a un grupo, etcétera, etcétera, porque tú realmente eres tú. Sí. Eres tú. Y tú contra toda una costumbre, porque aunque el presidente diga que no es cultural, sí es cultural la corrupción, porque la cultura se define como algo como algo de todos los días en una sociedad. Es algo, es como es la forma. La cultura del maíz, comemos maíz. Sí, y en este país la corrupción es parte de la cultura, porque si no das dinero, no avanzas, no sacas un trámite, no te deja el policía porque no viste el alto, y si no recibes dinero, pues no te mueves, no ayudas, etcétera. Es toda un gran amigo mío, Carlos Sodi, que murió hace unos años, un gran abogado, él dijo que el sistema mexicano era toda una maquinaria que funcionaba con un lubricante que se llamaba la corrupción, que si a ese motor le quitabas la corrupción, se paraba y se detenía y se desconchinflaba, lo cual tenía razón para cuando él me lo dijo. Fue en 1985 cuando yo le hice entrevista. Pero el país ha ido cambiando porque creo que la gente ya tiene más conciencia, Daniel, del problema. Las encuestas, tuve esa encuesta que hicieron hace 8 años, 5 años, la corrupción la gente no la consideraba un problema. No. Ya habíamos otros diciendo hay que acabar con la corrupción, y creían que estábamos locos. Pero ya hay conciencia y es bien importante. Sí, ya hay conciencia porque sí se ha hecho una labor en los medios. Ha habido gente que como tú, como yo, hemos tomado este estandarte y hemos corrido con él. Pero fíjate, aquí hay un fenómeno muy importante. Oye, no somos unos que han sido bien rateros y ahora hacen programas de tele o por Facebook. Nah, si ese es bien corrupto. Ajá. Da risa, ¿no? La cosa es de que se hizo consciente la gente, Eduardo, porque la clase media que creció mucho en México en los últimos 20 años, veía con malos ojos la corrupción que había en las altas esferas o que había en las bajas esferas y se dio cuenta de que esa corrupción, no porque no fueran corruptos, sino que esa corrupción les mermaba sus ingresos y les mermaba su cultura y su manera de vivir. Uh-huh. La cultura mexicana, lo dices bien, fíjate, imagínate, estoy en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Están conmigo los 13 magistrados y la presidenta magistrada, más los jueces, más sus secretarios. Y voy a empezar a hablar de la corrupción. ¿Cómo empiezas con este grupo de personas donde están catalogados por la opinión pública, después de los diputados y de los partidos políticos, como el poder más corrupto que hay en México? Entonces, tienes que hablar de algo que forzosamente les vas a pisar los callos, les vas a molestar, pero los quieres convencer de que tienen que cambiar sus marcos de referencia de pensamiento. Porque si no cambias tu manera de pensar, no cambia tu manera de vivir. Uh-huh. ¿Qué es lo primero que les dices? Ay, caramba. Pues lo primero que les dije fue, la corrupción existe como el aire que respiramos. Cuando ya nacemos, ya está ahí y ni tú, ni yo, ni el de allá, ni el de antier tiene la culpa. Esto es un sistema, porque la corrupción es eso, es sistema, es un sistema que se retroalimenta. Por lo tanto, podemos hablar de la corrupción sistémica. Uh-huh. Y para romperla, caramba, es materialmente imposible si no haces la decisión consciente, meditada, libre, voluntaria, que te genere hábitos desde aquí. Pero como Aristóteles también decía, si no tienes un buen corazón, la educación que te dé no sirve de nada. Claro. Entonces tienes que ser una persona buena para poder asimilar una educación como esta. Y entonces empiezas a dar
toda la clase que va basada precisamente en estos principios. Y creo que, sí, síguele, perdón. Y tienes que darles toda la evidencia de lo que está sucediendo. Por ejemplo, si te digo, hace 4 años la corrupción nos costaba a cada uno de los mexicanos 14,400 pesos al año. Entonces, la gente inmediatamente repara, porque ¿qué puedes hacer con 14,400 pesos al año? Pues puedes comprar un boleto de avión e irte a Cancún, ¿verdad? Irías más veces de las que ya has ido o irías por primera vez. Pero ¿sabes tú que el costo de la corrupción, los 10 puntos del PIB que antes de la pandemia se decía, pueden construir 11 líneas ferroviarias entre la Ciudad de México y Cancún, Mazatlán, Guatemala? 11 líneas ferroviarias. ¿Cuánto hace que no te subes a un tren en México, Eduardo? Bueno, desde que Zedillo hizo una tranza y se la vendió a 3 empresas gringas o canadiense, una de ellas, y después se fue a trabajar para ellos. Entonces, imagínate, y eso es el costo hace 4 años. Ahorita tengo datos que la corrupción en México ha subido en su costo 65% en cuanto a trámites. En cuanto a lo que se hace el mexicano cuando va a cualquier oficina de gobierno en cualquier parte de la República. Entonces, estamos hablando que ya la corrupción me cuesta 23,000 y pico de pesos al año, y son dineros que no entraron a mi casa, que no entraron a mi presupuesto. Ahí no estás tomando en cuenta, y quiero aprovechar un mensaje de Arturo Memo G. Eduardo, siempre confundes la microcorrupción con la macrocorrupción. No es lo mismo que te pida propinas el de la basura que un juez te extorsione. Perdóname, es lo mismo. Lo que varía es el monto. Que la gente un día se dé cuenta cuánto le tienes que dar al cuidador que cuida tu coche, que la verdad, el coche se cuida solo. ¿Cuánto le tienes que dar al que se lleva tu basura cuando pagas impuestos para que se los lleve? O sea, todo es propinas. Ve, el mismo Arturo dice propina. No es una propina, es una extorsión. Porque si no le das el dinero al de la basura, ¿sabes qué pasa? No se la lleva. Tú estás pagando por un servicio. Así es que, mi querido Arturo Memo, tú tienes la concepción que nos arruina. ¿Por qué nos arruina? Porque tenemos que tener una conciencia. O sea, no puede estar embarazado o no embarazado. Sí. La corrupción es la corrupción. Entonces, este es un país de extorsionadores, porque hasta ¿se lo cuido, jefe? Pues sí, cuídamelo, porque no quiero que me lo rayes, manito. Es una extorsión. Oiga, la basura, mi propina. El día del cartero, el día del policía, el día de esto, el día de aquello. Y cuidado que no les des su propina. Es una extorsión institucionalizada. Yo un día me puse a hacer cuentas, a ver cuánto doy en propinas al cuidador de mi coche. No me va a quebrar, pero es una lana si lo sumo día con día. Llegan a ser miles de pesos, ¿eh? Yo sí los he sumado, fíjate que en ese redondeo que te piden y en lo que le das ahí a la persona que está empacando, yo el año pasado me gasté 4,250 pesos. Es una lana. Entre eso y el cuidador del estacionamiento y eso, es una lana. Entonces, a veces cuando llegan y te dicen, oye, ¿quieres redondear? No, y te ven feo todavía. Pero te voy a decir por qué es institucional. Tú sabes que hasta hace pocos años, los periodistas, yo conocí colegas de la vieja guardia de periodistas, que porque cubrían la fuente de Hacienda, por ejemplo, el periódico no les pagaba ni un peso, pero les daba el 15% de comisión de cualquier anuncio que en el periódico metiera Hacienda. Pues entonces el que cubría la fuente de Hacienda era millonario. El que cubría deportes, por cada anuncio que entraba de un equipo, 15%. Entonces eran realmente comisionistas vendedores que también escribían. Millonarios, fortunas. Ya después, además de que el gobierno repartía la lana, ¿no? Ya sabes todo el asunto. Pero es terrible porque se institucionalizó, y ahorita, por ejemplo, Daniel Williams dice, la corrupción es parte de la humanidad. Sí. Es parte de la humanidad, pero hay sistemas en donde se ha evitado que llegue a ser pandémico. Y hay un fenómeno muy curioso, del Río Bravo hasta la Patagonia,
que todos tenemos una ancestría común de una conquista de iberos, sean españoles, sean portugueses. Todos estos países somos bien corruptos. Algo Sí, pasó. sí. Después sí, pero tampoco quiero decir que antes de que llegaran los españoles no había corrupción, porque las teocracias que había en estas tierras eran grupos de terror. Sí, si hacemos historia, los aztecas eran odiados en todo el continente, ¿no? Claro. Y bueno, pero tienes mucha razón porque mira, me dicen, oye, ¿y la corrupción se puede terminar? Yo sostengo que no, no puedes erradicar la corrupción. Por eso le digo a los políticos y a todo el mundo, la corrupción no se puede erradicar de la vida del ser humano porque es parte del ser humano. La puedes controlar y la Claro, única que puedes controlar es la propia. la No, tuya. yo no puedo controlar tu corrupción y tú no Cierto, puedes controlar mi corrupción. O sea, ciertísimo. yo tomo la decisión consciente, meditada, libre, voluntaria, que me genere hábitos. O sea, tengo que generar los hábitos para poder decirle que no a lo que siempre le he dicho que sí, porque así era el sistema. Entonces, la corrupción, la única manera que se puede erradicar del planeta es matando a todos los humanos. Qué No hay de drástico, otra. qué No hay de drástico. otra. Ahora que me dicen que vamos a ir a Marte, digo, pobre Marte, lo vamos a echar a perder. Es tremendo eso. Además, un economista ganó un premio Nobel porque demostró que el ser humano siempre va a buscar la satisfacción de sus necesidades con el menor esfuerzo posible. Y la corrupción es parte de esa ecuación. Si yo doy y me facilita un proceso, hay una lógica económica, no hay una lógica moral. Y es donde está la lucha, ¿no? ¿Qué va a dominar sobre ti? ¿El bolsillo o la integridad? Ahora, dijiste una cosa Creo muy que tienes importante. prendido un micrófono por ahí porque estoy escuchando un rebote del programa, ¿eh? No, no tengo prendido ¿No? nada, es lo mismo, no. Ah, bueno. Pero si quieres le bajo aquí un poco al... No, está bien, está bien, está bien. Ok, mira, la gente odia la corrupción, pero es como el adicto. El adicto no le gusta la droga, pero está prendido. La corrupción es lo mismo. La persona sabe que si te mochas, va a ser más rápido todo. No tienes que cumplir con todos los requisitos. Tenemos un sistema donde para abrir una empresa, ¿cuántos años hemos tardado en bajar el número de trámites que tienes que hacer para bajar y abrir tu empresa? O No, no, sea, no. Terrible. entonces te los quitas rápido y saber, toma, yo ya quiero abrir mi negocio. Y lo sabes, lo conoces. Entonces, acabo de escribir un artículo bueno, creo que lo publiqué en Ruiz Hilly Times, donde la mentira es una forma de corrupción. Claro, O sea, quien miente es un corrupto. claro. La Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2013 hace un estudio para determinar cuántas veces al día miente un mexicano. El promedio es de 10 veces al día. Y la primer mentira que te eché es cuando me preguntas que ¿cómo estás? Y yo te digo, bien. Bien jodido. Eso es lo que no dices, ¿ves? Eso es lo que no dices. Entonces, Pero luego la gente dice, pues no, también es cultural, porque somos un país en donde ahí me dicen, es que eres un maleducado, interrumpes a la gente, levantas la voz, a las mujeres las tratas mal, y no las trato mal, las trato igual que a cualquier persona. Entonces somos un país que tenemos unos estilos, tal vez vienen de los árabes que conquistaron España, o tal vez vienen de la corte de Moctezuma y Huicamina, no sé, donde nunca dices las cosas bien, siempre dices como, a ver si me entiende, sí, hablamos entre líneas, no sí, somos francotes. Esto no lo vemos en Chihuahua y en los estados del norte de México. Es un fenómeno más que nada del centro para el sur del país. Yo por eso siempre sí. me he sentido más a gusto cuando voy a Chihuahua, ya a Sonora, ya a Sinaloa, ya a California, porque ustedes ahí son francotes y no se andan por las ramas, y aquí en México y el altiplano somos truculentos.
Pues es que es otra cultura, vamos a lo mismo, es otra cultura, pero eso no quiere decir que acá en el norte no tenemos también nuestras broncas, porque mira, has dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, si yo te pregunto, o al auditorio que nos está Me voy a viendo, comer un pedazo de queso, ¿eh? ¿No, no te molesta? no en lo absoluto, Estoy nomás comiendo mi porque no, queso Oaxaca. muy bien. ¿Cuánto cuesta? Si le preguntas a quien quieras que sepa de números, ¿cuánto cuesta que un mexicano se eduque y deje de ser corrupto? ¿Cuál crees que sería la respuesta que te daría? No sé. Bueno, ah, la gente empieza a decir que miles de pesos, que bla, 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 bla. Yo te digo, cuesta $1.25. A ¿Y ver. por qué lo dices en $1.25? Bueno, nosotros que vivimos en la frontera y vamos al otro lado, pagamos un puente que cuesta $1.25. Y en cuanto cruzas la línea, te pusiste el cinturón, manejas a la velocidad que te dice, no tiras basura en la calle, eres respetuoso para cruzar los semáforos en las esquinas, no te cruzas por en medio de las calles, Porque la eres un ciudadano. impunidad ahí es muy baja. Número Sí, uno, porque el policía que te pare está difícil que te acepte una mordida. Te vas al tribunal y no es, oiga, señor juez, no, disculpe, mire, es que tenía prisa, es que ya sabes, en este país somos cotorros. No, 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 ahí es inflexible y sí, pagas la multa. Aquí sí, en México los niveles de corrupción también se deben, y eso sí se lo reclamo yo a López Obrador. Se le vive diciendo, hubo corrupción en el aeropuerto, hubo corrupción aquí, o corrupción aquí, corrupción acá. Bueno, ¿y dónde están los corruptos? Ah, y ahora Lozoya, que es un gángster, pobrecito, él era el chico de la banda, pero pobrecito, pero con él vamos a llegar a los malos. Oye, también era un hijo de su madre Lozoya, igual que sus cómplices, si es que son culpables, ¿no? Entonces, como que hay el mismo presidente trae una doble moral. Critica la corrupción, pero no castiga a los corruptos, porque dice que hasta que el pueblo lo pida. No, no es trata que el pueblo pida, está en la ley. sí, y ese es una doble medida, es un doble rasero. Entonces, precisamente eso es lo que fomenta la corrupción, el Claro. doble rasero. Los abogados, tú sabes, tienen una manera de describir esto, el itis criminis, A ver, ¿qué es el eso? itinerario del crimen. El itinerario del crimen te describe por qué una persona llega a robar lo que le atribuyen a Emilio Lozoya, porque empezó robándose los cambios de su mamá cuando lo mandaban por la leche. No lo dudes, o tal vez le dijeron róbatelos, porque ya vimos que su familia también son puros, supuestamente, hasta su mamá es una ratera. Sí, entonces empiezas el itis criminis es ese recorrido que haces de las mentiras piadosas a las mentiras destructivas, a los robos, a robos pequeños, a las raterías, y después lo que generas es un caparazón. ¿Recuerdas que nuestras abuelas decían que se nos resbalaban las cosas y que nos hacíamos inmunes y el que miente una vez miente para siempre? Científicamente está comprobado que el que miente una vez miente para siempre porque afectas en el cerebro acá adentro. Esto lo puedes googlear, cualquier persona la puede googlear, no tiene más de 5 años. Existe una glándula que se llama amígdala. Sí, claro. Esa amígdala vibra con cada mentira que hacemos, que decimos, Es porque el es un cerebro reptil que algunos llaman, ¿no? ándale, pero es un sistema de protección que tiene nuestro cuerpo. Por eso cuando miente uno, le generas un shock al cuerpo. Por eso es que el mal mentiroso suda de la nariz, le tiembla el labio, voltea los ojos, todo eso que estás haciendo. Y los buenos para Mi mentir, trabajo. los que son buenos para mentir no se les nota. Donald Trump, es un O, mentiroso o, patológico. son los mitómanos, pues A ver, voy a entonces, tratar de entender lo de la amígdala. La hey, amígdala dicen que es la glándula que es la que te genera el pelear o el correr cuando estás en una situación de peligro. Por eso es el cerebro reptil. Reacciona sin pensar, corro o peleo. La mentira es una forma de defenderte ante una agresión. Voy a mentir
porque tengo que tapar algo que hice, porque no quiero que sepan esto. De cualquier manera, estoy defendiéndome. Entonces, es parte de esa reacción de peleo o corro. La mentira puede ser mentira de correr o mentira de pelear, ¿eh? Sí, pero fíjate, te puedes defender así y echando una mentira. Normalmente la gente usamos mentiras porque queremos presentar una imagen que no tenemos o defendernos de algo que no queremos que nos afecte. Pero lo que pasa es que esta amígdala, que es defensa de nuestro cuerpo, deja de funcionar, Eduardo. Entonces, hasta que se inutiliza. La historia de Pinocho es una alegoría de cómo funciona la amígdala. Hasta que te haces tan mentiroso que se te resbalan. Y por eso es que nuestras abuelas o bisabuelas decían que el que miente una vez es mentiroso para siempre, porque te quedas sin esa defensa. Yo de chico, si mentía, me iba en feria. Así me educaron. Me iba en feria. Una vez, cuando yo era chico, te comprabas tu refresco y era en botella y dabas el importe. Sí. O sea, yo iba a la escuela y me daban, creo que 40, 60 centavos. 20 centavos eran del importe. Entonces un día se me hizo muy fácil y me gasté los 20 centavos en vez de regresar a casa con los 20 centavos. ¿Y qué pasó con los 20 centavos? Que ahorita no son nada, pero en aquella época era algo, ¿no? No, es que se los presté a mi primo. ¿Ah, sí? Oye, cuñada, que mi hijo le prestó 20 centavos a tu hijo. A ver, ¿te prestó? No. Bolas, me fue en feria por 20 centavos. ¿Sabes qué? Dije, pues no puedo, a estos no les puedo decir mentiras. Y tiendes a no mentir. Y cuando yo miento, soy bien baboso, como tú dices, soy bien bruto. Y no me estoy dando golpes de que, ay, yo no. Es como te educan. Sí. Porque ahí tengo un hermano que es un profesional de la mentira. Y lo educaron los mismos papás. No, en serio, o sea, dices. Sí, se dan los casos. Pero mira, déjame, como te conozco ya desde hace años, ¿tu mamá qué nacionalidad tenía? Mi mamá era una gringa del estado de Minnesota, de St. Paul, Minnesota, nieta de unos abuelos paternos irlandeses y de unos abuelos maternos suecos. Muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver? Déjame ir para allá. Nosotros que vivimos en la frontera, tenemos roce todos los días con la cultura norteamericana. Los norteamericanos castigan la mentira tanto como el asesinato. Oye, pero pues tienen a un mentiroso que tal vez hasta lo relijan. Yo creo que ya está cambiando la sociedad. Espérame. Tú cruzas aquí la frontera y tú le dices, te preguntan, ¿qué llevas? Y si les dices que no llevas nada y te agarran en la mentira, te pueden meter a la cárcel, te retiran tu visa y no vuelves a cruzar a los Estados Unidos de Norteamérica en tu vida. Ellos prefieren que les digas, traigo esto, señor. Y entonces te dicen, no pasa. Y ahí y váyase pues. Pero si les mientes o te quieres hacer el vivo, si le quieres jugar, a hacer el juega vivo, como dicen en Panamá, donde ya está avanza sin trampa, allá se llama avanza sin trampa. Porque tranza no quiere decir nada allá. Allá le dicen el juega vivo. Entonces, la mentira es muy castigada y la gente se educa. Tu mamá te educó a no mentir. Y no digo que nuestras mamás mexicanas sean menos, pero la cultura de la mentira se da porque aquí se usa la mentirita blanca, aquí se usa la mentirita piadosa, y se disfraza todo eso que tú dijiste porque es parte de la cultura y disfrazamos para no decir la realidad como estamos. ¿No será que, al igual que la corrupción, la mentira es parte de esta idea que si no mientes y no transas, no avanzas? Sí, por supuesto. Pueden estar amarradas, como tú dices, la mentira es una forma de corrupción. Están amarradas, Eduardo. Son parte de la corrupción por un lado, la impunidad por el otro, y lo que hay en medio es todo eso que estamos viendo. Por ejemplo, yo puedo ser una persona muy honesta contigo, pero al mismo tiempo ser un truán en otro lado donde voy. Entonces, cuando vamos a votar por los candidatos, dicen, este es el hombre, la mujer más honesta que tenemos.
La honestidad está carente de honradez y las dos hacen un ingrediente que el programa Avanza sin Tranza tiene. Explícame eso, no te lo entendí. Explícamelo, por favor. Y Honestidad, a toda nuestra audiencia, por favor, también. por supuesto. La honestidad está bien y se practica, pero yo puedo ser honesto contigo y no ser honesto en otra parte. Correcto. Puedo ser deshonesto jugando cartas, puedo ser deshonesto en donde tú quieras. Pues hasta ya estás mal de la cabeza, digo. ¿Cómo puede Sí. ser tienes una personalidad, una doble, triple personalidad? No, es que así somos. O sea, sabemos dónde podemos ser honestos y dónde no. La persona que es honesta puede jugar con esto. La persona que es honrada también. Yo puedo ser honrado en mi trabajo, pero ser deshonrado en mi casa. Yo tenía una mamá, no la llegaste a conocer, murió hace 4 años, unas semanas de cumplir 100. Y mamá era de las que decía lo que pensaba, estuviera quien estuviera, ofendiera a quien ofendiera. Mi papá, que sí se educó porque mi padre, tú lo sabes, era chiapaneco, pero también mi abuelo se fue de juez a Mexicali y también mi padre se instruyó de los dos lados de la frontera. Pero metía a mi papá en cada lío, porque además si algo no le gustaba, no le gustaba. Y si pensaba algo y si no estaba de acuerdo con alguien, se lo decía, lo cual no va bien en México. No, ¿no? no. Entonces mi mamá aprendió un truco. Si algo no le gustaba, en vez de decir no me gusta, decía, es interesante. Entonces ya sabes que cuando mi mamá decía es interesante, no le gustaba. Fue lo más que pudo avanzar. Sí. Mira, me encantaba eso, la verdad. Una persona íntegra te dice lo que piensa. Una persona honesta te dice si quiere. Una persona honrada te dice si quiere. Porque la integridad es exactamente lo que hemos pedido de nuestras sociedades y de todos nosotros, que nuestras palabras estén de acuerdo con nuestras acciones. La persona íntegra, la palabra íntegra viene del griego integer, que quiere decir lo que no le falta nada, la persona que está completa. Entonces, el programa Pro Integridad Avanza sin Tranza trata de esto, de poder llegar a poner lo que hace falta, lo pones en la mesa para que cada quien tome lo que le hace falta y entonces mediante una decisión consciente, meditada, libre, voluntaria, que le genere hábitos, son 5, mira, como los dedos de la mano, por eso lo tengo así, para que sea recordado fácilmente, pueda llevar a cabo este ejercicio que es una decisión de ser íntegro. ¿Para qué? Para que aceptes una responsabilidad. Sí, mira, esta mañana hablaba con... Te voy a interrumpir, porque hace rato dijiste algo y dije, en México si eres íntegro eres medio pendejo. Sí. Es un horario de nocturno, así es que nadie se ofenda. Este es medio pendejo, no agarró la onda, no agarró la lana que le dieron. Sí. Este es íntegro. ¿Qué me late que es un mocho? Que es un santurrón. Hay una connotación de lo que es la integridad, que en México ser íntegro es como signo de debilidad. Sí. ¿No? Sí. Y sí. Qué mal, pero es la verdad. Y si hay gente que no está de acuerdo, pues tienen todo el derecho y aquí a manifestarlo. Pero yo así lo veo, que te creen que es medio tú, tarugo ¿no? ¿Cómo dejaste ir esta oportunidad? No, caray, qué tarugo eres, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Entonces la gente no quiere dar esa impresión, entonces mejor fingen. O sea, no son íntegros, no son honrados, no son honestos. La integridad se forma de estos dos valores. La integridad es un principio y la honradez y la honestidad es un valor. Son dos cosas diferentes. Es como la legalidad y todo lo que caramba, lo que es moral. Tú puedes ser muy moral, pero estar muy legal y ser un inmoral, ¿verdad? Claro. Porque son dos acciones diferentes. Entonces, a ver, le quiero pedir a Raúl Ruibal que está mandando, si así hablas con tu mamá enfrente, Raúl, pues habla con ella, pero vamos a mantener cierto nivel en este chat. Entonces, si Raúl Ruibal, tú insistes en escribir así, pues te voy a tener que borrar, mano, lo siento mucho. Y no es porque sea puritano, yo también soy mal hablado y me han salido varias esta noche. Pero estar tratando de hostigar a la gente con insultos, tampoco. Perdón que te interrumpiera. Son los gajes del oficio. Mira,
esta mañana hablaba con un diputado federal de estos que acaban de votar para elegir a los consejeros del INE. Ya lo reportaste tú, ya lo comentaste en el programa, ya escribí yo al respecto. Bueno, decía su discurso aprendido y repetía su retórica, sus demagogias, y empezó a hablar de los neoliberales, y le dije, a ver, diputado, dígame nomás una cosa, le dije, ¿qué es el neoliberalismo? Le dije. No tenía idea. No, me dijo que era comprar medicinas en el extranjero, que eso era abrir los mercados y que era neoliberal y que, bueno. No, es lo que está haciendo el presidente. Así definió neoliberalismo, así lo definió. Bueno, hay una ignorancia terrible. Yo voy a decir que en toda la clase política mexicana hay una gran ignorancia, ¿no? Son vivos, pero la mayoría... yo llevo casi 40 años entrevistando políticos. ¿Sabes qué? Cuando se van generalmente dices, híjole, mano, deja mucho que desear. Hay unos que son muy brillantes, muy abusados, muy inteligentes, pero la gran mayoría dejan mucho que desear. Y estas nuevas hordas... No, esta es la muestra, ¿no? Y bueno, no te quiero decir... Todo un reflejo de la nación también, hay que decirlo. Sí, pero es un reflejo de esta camada que está ahorita ahí. Y te voy a decir por qué te pongo este ejemplo. Número uno, porque aceptar una responsabilidad para la que no estás capacitado es un acto de corrupción. Claro que sí. Ok, eso, número uno. Número dos. Cuidado, porque el presidente le encanta decir que esta persona no sabe, pero es muy honrada. Sí. La honradez se muestra también aceptando lo que sabes que puedes hacer. Exactamente, exactamente. Es mejor decir, no puedo, no sé. Pero fíjate, si tú le preguntas a esa misma persona o a quien quieras, ¿qué es la responsabilidad? Te van a decir muchísimas cosas, pero no te van a dar la definición de lo que es responsabilidad. Responsabilidad es la forma como respondes a los principios. Si tú respondes a los principios de manera adecuada, lo que decías al principio del programa, entonces eres una persona responsable. De otra forma, no eres responsable porque es una respuesta. La misma palabra responsabilidad, su raíz etimológica es de respuesta. Entonces, haces pensar a la gente y le das las dos grandes diferencias que hay entre valores y principios. Los principios son absolutos, los valores son subjetivos. Entonces, a ver, danos un ejemplo, porque los principios, como yo lo estoy entendiendo y tú lo estás diciendo, son eternos. Y los valores van cambiando de acuerdo a la época en que está viviendo la humanidad y en el lugar. Para los romanos la esclavitud era un valor, de ahí tenían. Pero hay un principio que es eterno, que es la libertad. Sí. Pero también podría decir que es un valor, ¿no? O sea, a ver... Sí, es que el valor no quiere decir que no vale, porque es subjetivo, pero está carente porque está sujeto a gustos y preferencias. Si quiero, lo cumplo y si no, no. Y el principio no, el principio funciona aquí, para ti, para mí, para todos los de aquí, en todas las épocas y en todas las edades. Dame un ejemplo, a ver. La traición, por ejemplo. La traición es global. En todas partes, solamente hay un país en el orbe que valora la traición y está en el África negra. Y hay una gran historia que te podría contar al respecto sobre ello. Pero la traición ha sido condenada desde épocas inmemorables. Entonces, ese es un antiprincipio. Pero yo te podría decir el genocidio. ¿El genocidio? El genocidio ha sido aceptado durante algunas épocas. Los romanos eran genocidas. Sí, sí. Napoleón fue un genocida. Sí. Pero eso es más un adjetivo. Durante la época en que lo hacían, pues todo el mundo decía sí. La esclavitud, en una época. La esclavitud es un gran ejemplo. La esclavitud es un gran ejemplo porque, mira, cuando hablamos de esclavitud, por ejemplo, que es un acto de corrupción, siempre hablamos. Pero para los griegos no lo era, para los romanos no lo era, para los egipcios no lo era, para los... Digo, pero espérame. Miles de años la esclavitud estaba muy bienvenida. No que yo esté de acuerdo con ella, pero no me tocó vivir en esa época. Sí, de acuerdo. Por eso fueron emancipados y había manera de emanciparse. Entonces, cuando hablamos de esclavitud,
y sobre todo de la esclavitud de los últimos 200 años, que es la que más conocimos. Ya es otra. Sí, ya es otra cosa. Porque cuando hablas de esclavitud de los romanos, estás hablando de pueblos que conquistaban. Entonces aquí era diferente la cosa. Ya eran esclavos, pero porque fueron conquistados. Pero era esclavitud a fin de cuentas. Sí, de acuerdo. No hay menor grado. La esclavitud, por ejemplo, de los campos de algodón, aquí del sur de los Estados Unidos y todo eso, siempre hablamos de los terratenientes y de los conservadores y todo eso, pero nadie o no se menciona muy frecuentemente todos los negros que estaban en África, que eran los que capturaban a los otros negros, que los subían a los barcos y se los traían. ¿No será que tal vez hasta los principios que hoy calificamos con universales también tienen una gran flexibilidad de acuerdo a la época, a la circunstancia y a la geografía? Y que tal vez queremos ser demasiado absolutistas en este tema, porque caray, ha habido épocas donde no estoy diciendo que seamos menos violentos, tal vez somos más sofisticadamente violentos en nuestra época, pero la violencia es la constante. Tal vez podríamos decir que un principio universal es la violencia. No lo sé. Bueno, eso ya nos metemos a unos rollos que son para otro programa. Sí. Dime qué consiste un curso que da Avanza Sin Tranza. Bueno, el curso consiste en 3 niveles que se presentan en 4 horas, donde tienes toda una base de principios que son los que van a provocar el que cambies tu manera de pensar o que consideres el tomar tus marcos de referencia para hacer los ajustes que tengas que hacer mediante la decisión, repito, voluntaria, libre, meditada, consciente, que te genere los hábitos. Padre. Después, esto lo vas a llevar a un segundo nivel donde lo vas a poner en práctica y donde viene todo lo que es la ética empresarial para generar una nueva cultura empresarial o institucional o gubernamental o educativa. Más bien sería una ética organizacional. Sí, para cualquiera de las instituciones. Es una organización humana. Sí, correcto. Y número 3, vas a instalar algo que llamé baluarte. Lo llamé baluarte porque si tú vas a Cartagena, todo el mundo sabe lo que es un baluarte. Pero en México no sabemos qué es un baluarte porque no tenemos castillos. Pero los baluartes en los castillos en la época medieval era la parte inexpugnable de un castillo donde todos los valores se iban a refugiar ante la invasión de un enemigo. Creo que en inglés lo llaman el keep, que era la parte central. La parte, o sea, estaba el muro, estaba la zanja que rodeaba, después había un primer muro, otro segundo muro, después otro muro que rodeaba este lugar central, y ya cuando cae este lugar, se morían todos. Sí. ¿Tú viste la película? Carcassonne es fabulosa para ver eso. La Torre de Londres, en parte, sí. Es una fortaleza medieval, y la torre es el keep, es el baluarte. Exactamente. Entonces, se instala el baluarte porque ahí vas a desarrollar este programa desde el interior hacia el exterior de la empresa para poder generar una nueva cultura corporativa, una nueva cultura empresarial, una nueva cultura organizacional, como la llamaste. Y después en ese nivel, una vez que ya tengo nombradas las personas que van a funcionar ahí, hago un ejercicio en vivo que tarda 2 horas y media, donde hago un corte transversal de la empresa o de la institución que se trate, donde te digo cómo estás en 3 áreas: en corrupción, en servicio y en cultura de la legalidad. Y esto te lo entrego con unos medibles que son los que vamos a tener que estar trabajando el siguiente 6 meses o 1 año en tu empresa. ¿Tú das el curso o ya tienes un equipo de gente que va a ir a dar el curso? Ya tengo un equipo en determinadas ciudades, pero hasta ahorita casi siempre voy yo para iniciarlo, ¿no? Y aprender a replicarte, compañero, porque uno no es eterno y no tiene uno el don de la ubicuidad. Sí, así es. Oye, vamos a dejar antes de terminar unas llamaditas, ¿no? Bueno, ¿ya acabaste con tu curso o no? Bueno, sí, ya acabé con el curso. Luego sigo asesorando a la empresa para que esto no muera, porque no es un curso nomás que tomas una vez y ya se acabó. O sea, hay que darle un seguimiento y hay que ver que ese evaluarte funcione con todos los principios que se establecen. Muy importante, el principal ejecutivo, la planilla mayor de la organización, ¿toma el curso o no lo toma? Porque la experiencia que yo tengo es que cuando los de hasta arriba no toman el curso, después no saben ni lo que está pasando abajo. Déjame volver al ejemplo de los magistrados y los jueces.
cuando la presidenta magistrada me llama para el curso, le digo, sí, sí estoy interesado en dar el curso, pero con una condición que le voy a poner, y si no la cumple, no doy el curso. ¿Cuál? Que usted y sus magistrados y los jueces estén sentados en la primera ocasión. Claro. Y terminen el curso, porque ¿y por qué? Porque si usted no lo toma, cuando llegue yo a los oficiales judiciales, me van a decir, ¿por qué empiezas con nosotros cuando la corrupción sabemos de dónde viene? Y mira, ¿Y estuve 2 años ahí. Magistrada? 2 años, y ahí se sentaron los magistrados y la presidenta magistrada a tomar el curso. ¿Y se vio un cambio ante la opinión pública? ¿Se nota ese cambio? Se nota, pero es de muy lento, ¿cómo te digo? Se nota muy lentamente porque tiene que haber una conjunción de esfuerzos de todos. Es como un blitz en el fútbol americano. Todos tienen que entrar y tienes que provocar un gran golpe cultural para que se note. Si no lo haces, es muy difícil que se note, porque estos son cambios que para medirlos tardas mucho tiempo. Es más, tuve que desarrollar la manera como medirlos, porque no hay cómo medirlos, ¿no? Wow. Vamos a llamadas y mensajes, no llamadas, mensajes. Carmen Almela está de acuerdo. Ella cree que sí es importante que todos tomen el curso. ¿Cómo puede la gente averiguar más sobre tu curso? Bueno, me pueden buscar en Facebook, Avanza Sin Tranza. Hay 3 páginas. La que yo tengo directamente es la que tiene un número grandote, porque tuve que poner el número de derecho de autor porque me lo quisieron piratear y salieron otros que Avanza Sin Tranza y se registraron. Bueno, me aventé un pleito con Facebook por esto. Salieron unos tranzas por ahí. Sí, ahí, bueno, tenían una buena intención, pero se pirateaban el programa, pues, y el nombre. Entonces, ahí me pueden encontrar. También estoy en Twitter como Avanza Sin Tranza, y pueden buscar el meollo del asunto, pueden buscar a Daniel Valles, y les mando toda la información que necesiten. Ya tengo el curso virtual para quien lo quiera tomar inmediatamente, lo podemos hacer mañana. Qué padre, me encanta la idea. Y además, fíjate, en Panamá acabo de hacer una alianza con esta corporación, esta institución que se llama BASC, Business Alliance for Secure Commerce. Entonces, voy a estar trabajando con las instituciones que se dedican a transportar mercancía desde Panamá a los Estados Unidos y los Estados Unidos a Panamá. Y se hace una academia de la cual yo me voy a encargar de todo lo que es la ética empresarial, para estar trabajando con DHL, Qué padre, Daniel, qué gusto. Con ese tipo de empresas, ¿ves? Y va a ser a través de una plataforma virtual que ya se puede hacer aquí en México también a través de Zoom. Podemos hacer el curso, y así me pueden encontrar. Y si se les olvida, pues que te llamen a ti. Ahí Francine tiene todos mis datos. No, está bien, ya, mira, al rato los subimos, los subo yo a mis redes y para que los tengan. Marco, estando en el gobierno es fácil evadir la forma en cómo se trabaja, iniciando con la forma de comunicación interna mediante oficios, y estos oficios se pueden cambiar y fechar a como se necesite, para bien o para mal. Es la forma de trabajar y a modo, para no tener evidencia eficaz y única. Es lamentable y casi imposible de cambiar. Sí, por eso a veces no pueden pescar a todos estos truanes. Hasta el papeleo saben cómo manejarlo, ¿no? Sí. María Luisa Medina Moisés, el incesto es un antiprincipio, es condenada en todas las sociedades humanas. No, María Luisa, para nada. Los faraones se casaban con sus hermanas, y dentro de muchas familias que mandaban diferentes sociedades, el único matrimonio era entre hermanos o entre parientes muy cercanos, porque decían que entre ellos no se podían mezclar con la plebe. Ojo, o sea, hasta en eso no es tan universal. Juan Carlos Bello, ya cambió. ¿Mandé? Ya cambiaron las culturas, Eduardo, es lo que hablábamos de los valores, van cambiando. Sí. Juan Carlos Bello, lo grave de estos tiempos, porque no solo es México, es que vivimos los tiempos del cinismo. Estos políticos mienten mirando al frente como si tuvieran la certeza plena, sabiendo que están engañando a la gente. Ni mano les tiembla al no haber consecuencias, porque a la sociedad no le interesa. Pues los políticos mienten más. Como sociedad debemos exigir integridad y castigar al mentiroso. Juan Carlos Bello, te quiero decir una cosa. Desde que se creó el oficio de político, que es el segundo oficio más antiguo de la humanidad, han sido iguales, ¿eh? No creas que no.
con tal de alcanzar el poder, la mayoría de los políticos mienten. Y esto incluye a Obama, y incluye a Churchill, incluye hasta los grandes estadistas. Oye, Porque pero para es el llegar a esos tercero. lugares, ¿mande? Es el tercero, no es el segundo. ¿Cuál es el segundo? El ser mentiroso. No, es que en serio, ¿no? Entonces, como que tenemos una idea que los políticos han sido diferentes. No, los que han sido diferentes en algunos países son los ciudadanos. Sí, ese es el meollo del asunto de todo. Ese es el meollo del asunto. Y que no se pelean a lo güey, que no están agredidos. Fíjate, Suecia, todos estos países escandinavos, que hace 100, 120 años eran países llenos de pobres. A la gente se le olvida. ¿Tú crees que mis abuelos suecos salieron de Suecia porque vivían a todo dar? No, salieron porque se morían de hambre. Pero hoy son sociedades donde procuraron un gran sistema educativo, sistemas educativos que enseñan que la gente reflexione y no están peleando y matando, y son sociedades poco polarizadas y bastante homogéneas, a diferencia de la nuestra, donde si tú dices algo que no le gusta a alguien, o yo lo digo, nos caen las mentadas de madre por todos lados. Digo, y ahí te va otro dato, déjame darte un dato aquí. Los primeros lugares con menos corrupción en el mundo son precisamente esos países. Exactamente, son Dinamarca, Suiza, Finlandia y Nueva Zelanda son los primeros 4 lugares. Canadá estuvo en el 8º lugar hace 4 años, ahorita está en el lugar 19. Porque agarraron unas tranzas al señor Trudeau, al primer ministro, lo agarraron mintiendo, lo agarraron usando sus influencias para darle negocios a sus parientes. Canadá. Sí. Cayó del 8º lugar al 19 lugar en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Estados Unidos, nuestro otro socio, estuvo en el lugar 29 hace 3 años, ahorita está en el 69, fíjate qué numerito, ¿eh? México está hasta atrás, ¿no? 130 de 180 países. Estamos fregados. Manuel Mondragón dice que la corrupción debe combatirse desde las aulas, desde el kinder. Se le debe inculcar a los niños que el daño que hace este cáncer al país y a nuestra sociedad. El cambio será con las nuevas generaciones. La gente ya formada difícilmente cambia. Sí, mi querido Manuel Mondragón, pero para eso necesitas maestros que compartan estos principios y estos valores. Entonces, si tú tienes a los maestros sojuzgados por un sindicato tirano, donde la única manera de sobrevivir es transar. Fíjate qué complicado, caray. Es muy complicado, Eduardo. Es lo que tú dijiste, es quijotesco, es una lucha quijotesca. Por eso la gente, el mundo, está en la esclavitud de la corrupción y está aguardando a ser liberada. ¿Quién lo va a liberar? ¿Los ángeles? No, tenemos que ser nosotros. Nada más. No va a ser de un día para otro, van a ser... Va a ser generaciones para acabar con esto. Como le tomó generaciones a los países escandinavos. Sí. Generaciones. Ya nos tenemos que ir, mi querido Daniel. Ya llevamos 1 hora. Es viernes. Yo ya llevo todo el día volando igual que tú. Sí. Otra vez voy a subir aquí voy a comentar como Eduardo, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner tu Twitter. A ver, voy a poner Daniel Valles. Sí. Entonces, ¿Twitter qué es? Twitter es el meollo del asunto. Y además el nombre de tu columna. También. Muy buen nombre. Y está también el de Avanza Sin Tranza. El Twitter. Avanza Sin Tranza, todo junto. Pues y que lo escriban con Z. Hay una razón por cuál lo escribo con Z. ¿Cuál? Cuando hablas de una tranza con Z, estás hablando de una trenza. Claro. Y la corrupción hace una trenza. Por eso uso sin tranza, tranza con Z. Luego me pueden buscar en Facebook, en Avanza Sin Tranza también. Espérate, es que yo para escribir soy bastante maleta, ¿eh? Y eso que escribo todo el día. ¿Ok? ¿Por qué pongo Avanza Sin Tranza y aparece Decide íntegro? A ver, no entendí. Nada, un error mío. Pues Facebook es Avanza Sin Tranza, pero no todo junto, ¿verdad? No. Ya con estas
Ya te van a Con gustar. esas. Ya lo Muy mandé. bien. Oye, Daniel, siempre me da gusto hablar contigo. Mil gracias. 10 años de conocernos. Ojalá pasen otros 10 igual. Ojalá. Oh, Y colabores más en el programa y mandes tu contribución semanal a Ruiz Gili Times. Este programa, igual que todos los programas, los estamos subiendo al día siguiente a YouTube para que la gente lo sepa. En Ruiz Gili Times, en YouTube, ahí estamos también. Los tratamos de colocar a las 6 de la tarde del día siguiente, por si no vieron este programa completo o se quedaron dormidos y ya despertaron y quieren seguir viéndolo. Ahí estamos. Daniel Valles, mil felicidades. Sigue con esa lucha que es admirable. gracias, Eduardo. Te aprecio mucho a ti y al equipo y muchas gracias por haberme invitado a platicar contigo esta noche. Te mando un abrazo virtual. Ya sabes cómo le hace el presidente. Mil felicidades y a toda la gente que nos acompañó esta noche, como siempre, mil gracias. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana en Fórmula, en mi estudio, voy a tener una gran publicista, una gran analista de negocios y de lo que es el consumidor y la mente humana, que se llama Ana María Olabuenaga. ¿Se acuerdan de la frase "soy totalmente Palacio"? Ella la inventó, pero no la inventó porque se le ocurrió. Fue meses de trabajo para llegar a eso que reposicionó completamente al Palacio de Hierro y lo diferenció de cualquier otra cadena comercial. Vamos a estar hablando con ella a las 8 de la noche centro en Grupo Fórmula, y el lunes de vuelta a las 3:30 hora del centro estoy en el programa. Gracias a todos, pásenla bonito, buenas noches y no hagan coraje. Si no les gusta lo que digo, cámbienle de canal, así de fácil. Gracias, Daniel. Adiós. Nos hablamos, gracias. Seguro, hasta luego. Igualmente, gracias.